Esto es Crónicas del Levante, el podcast de análisis histórico, político y epistemológico, analizando y desmintiendo los principales mitos sobre todo lo que se refiere a Palestina y el llamado Estado de Israel. En este episodio vamos a analizar un enorme tabú que son los mitos populares que rodean al idioma hebreo, o mejor dicho, los idiomas hebreos, un término que hoy en día es empleado para referirse a idiomas diferentes. El hebreo antiguo, una lengua semita cananea que dejó de ser hablada unos 2 o 3 siglos antes de Cristo, siendo reemplazada por el arameo, en contraste con el idioma hebreo moderno, la lengua oficial del llamado Estado de Israel, que es realmente una lengua artificial creada en Bielorrusia por un bielorruso llamado Eliezer Perelman hace apenas poco más de 100 años, como veremos con detalle. Nota de edición: la canción que escuchamos introduciendo este episodio es de Feiruz, cantada en idioma arameo. Como segunda nota, acabo de subir todos los videos de todos los episodios a YouTube, así que pueden escucharlos y verlos también ahí en YouTube. Pueden encontrarlo como Crónicas del Levante o Palestina Podcast. Esbocé este episodio antes del 7 de octubre pasado, pero debido al genocidio que redobló la ocupación sionista, desde entonces no lo concreté y me parecía algo frívolo hablar de temas tangenciales que no fueran directamente el genocidio que ahora mismo está ocurriendo. Mientras la ocupación sionista se encuentra asesinando a más de 40.000 personas, la mitad de los cuales son niños, me parecía secundario continuar exponiendo la falsedad de sus delirios de grandeza. No obstante, ahora que gran parte de la humanidad ve con horror cómo estos autoproclamados elegidos de Dios masacran a la población en Gaza, es necesario continuar desmintiendo las ridículas excusas antihistóricas que conforman la propaganda israelí, para seguir demostrando que no existe ni un argumento inteligente que valide las fantasías coloniales sionistas. Hay que exponerlos por todos los flancos. אז קודם כל היית צריך להגיד משהו שאני ממש לא הייתי מתכוון סתם לזרוק כל את הדוברי עברית מודרנית לזבל, כי אני יודע שזאת שפת אם של הרבה אנשים, וכמובן יש תרבות עכשיו, למעשה אני אפילו נחניתי ללמוד אותה, אבל עכשיו בפרק הזה אני עושה ניתוח עובדתי. האמת היא שהלשון עברית מודרנית זאת שפת מלאכותי. כן מדוברת על ידי אנשים ערבים, אבל בסוף מלאכותי. נוצר במזרח אירופה כחלק מפרויקט קולוניאלי. אבל האמת היא שעכשיו, נרץ הצריח עם שקורה עכשיו, אפשר להגיד שכן, כל הדוברי עברית, כל הישראלים פשוט בני זונה, מגעילים פסיקופטים אויבי האנושות. Con esta pequeña advertencia, originalmente iba a decir que este capítulo es un análisis factual histórico, y no por ello tiramos a la basura toda la producción que ya pueda existir en este idioma, hoy en día hablado por unos 9 millones de personas, aunque sí reconociendo los hechos de que este idioma es artificial, creado como parte de un proyecto colonial. No obstante, ahora con este renovado salvajismo que ellos mismos nos demuestran, ya no tengo tolerancia ni empatía alguna por los hablantes de este idioma de muerte, idioma artificial creado específicamente para colonizar, matar y robar. Estudié este idioma por casi 10 años, he estado entre ellos y convivido para tratar de entenderles, acercarme a su humanidad, pero hoy me doy cuenta más que nunca de que no tienen tal humanidad. Toda esa cultura artificial del sionismo, del disque Israel, creado artificialmente, no tiene humanidad, está basada en la deshumanización del otro, en la supremacía, en la necropolítica. Este análisis muy particular es importante porque, como hemos visto anteriormente, debido a que la antigua historia de la región y la importancia del judaísmo como base de otras mitologías religiosas, sobre todo de la cultura occidental, propician una mitificación y peor aún una mistificación de muchas ideas y conceptos que, aunque anacrónicos y desligados de la historia, hoy en día pintan la fachada del sionismo, el espejismo de lo que es el Estado de Israel. Es decir, en muchos entendimientos populares, las ideas generales sobre el actual Estado de Israel
más bien tienen que ver con anacrónicas narraciones bíblicas e ideas de un mitificado y mistificado supuesto reino divino, en lugar de conceptualizarlo como el Estado moderno sui generis establecido en 1948, como si fueran un continuum natural de la historia, cosa que no es, como ya hemos visto con amplia bibliografía anteriormente. En pocas palabras, las ideas populares del antiguo concepto de Israel no tienen nada que ver con el presente. El estado actual implantado por europeos en 1948 no tiene conexión alguna con ningún mito bíblico. Ningún pueblo de Israel no tiene nada que ver con nada de la historia en esta tierra. Neofolclorismo es el término propuesto para describir a estas ideologías políticas que pretenden estar actualmente recreando antiguos reinos o pueblos ahora mitologizados, diciendo que son los descendientes de tal o cual primigenia civilización pura y única, excepcional, elemento fundamental de ambos el nazismo y el sionismo. Pretender el restablecimiento de antiguas, mitologizadas civilizaciones puras de las cuales creen ser descendientes, los nazis del Tercer Reich decían ser el restablecimiento de los antiguos supuestos arios. De igual forma, los actuales sionistas dicen ser el restablecimiento de los antiguos supuestos hebreos. ¿Por qué decimos mitologizadas? Porque filológicamente es posible hablar de un idioma hebreo antiguo, en el caso del sionismo, o en el caso del nazismo, ya sea un proto-indoario o un Old Norse, en ciertos periodos de la historia. Pero las fantasías actuales que se les atribuyen de ser supuestos pueblos puros, deificados y primigenios son productos de fantasías actuales esculpidas por nacionalismos europeos decimonónicos y en el caso del sionismo ni siquiera está directamente relacionado con los actuales judíos. Esta mistificación anacrónica del Estado implantado en 1948 contribuye a la normalización del excepcionalismo israelí, como que todo eso de Israel es algo místico, casi mágico, divino, intocable, creado por Dios, hablando la lengua divina bíblica, algo mesiánico. Por lo tanto, todo se le justifica. Eso es lo que quieren hacernos creer. Ya en los episodios 2 y 4 de este podcast, desmentimos con detalle estos mitos de que ser judío hoy en día significa de alguna manera ser descendiente de los pobladores de la región de Levante solamente de cierto periodo específico de la historia, supuestamente más importante, y que con eso les daría hoy el día derechos superiores sobre la gente que ahí habita. Te invito a escucharlo nuevamente después de este capítulo. Seguro, además de refrescarte la memoria con datos y hechos, vas a captar mucho más que antes. Salieron hace como 2 años, episodios 2 y 4, vale la pena reescucharlos. Muchas personas piensan que el idioma hebreo que actualmente se habla, oficial del Estado de Israel, es una continuación natural de uno de los idiomas semitas que se hablaron durante un periodo de tiempo en ciertas áreas de la región, y nada menos que el idioma antiguo en el que fue escrita la Biblia, o bueno, más bien partes del Antiguo Testamento, la Torá. Esto de alguna forma le daría un hálito divino, no solo al idioma que según ellos se habla desde entonces hasta ahora, sino también a sus hablantes, un supuesto pueblo monolítico extraído de antiguos textos. La realidad no podría estar más alejada de todas estas ideas esotéricas, fantasiosas y simplistas. El idioma hablado hoy en día, que le llaman hebreo, lengua oficial del Estado de Israel, y el idioma que hablan hoy en día los colonos que se autodenominan israelíes, es una lengua artificial creada por el bielorruso Eleazar Perelman en Bielorrusia, en el este de Europa en la década de los 1880, en los albores del sionismo, aunque comenzó a ser aprendida y utilizada hasta ya entradas las primeras décadas de los 1900. Eleazar Perelman, luego conocido como Eliezer Ben Yehuda, el creador del idioma hebreo hablado hoy en día, era hablante nativo de ruso y de yiddish, una variante de alemán con fuertes influencias eslavas. Sus lenguas nativas desde luego influyeron en su conceptualización y creación de este nuevo idioma de muchas formas. El lingüista israelí Paul Wexler analiza este proceso en su libro titulado La naturaleza esquizoide del hebreo, una lengua eslava en busca de un pasado semita. O sea, en pocas palabras, no, el hebreo que hablan los israelíes hoy no es ninguna continuación del hebreo antiguo hablado en tiempos bíblicos. Es una invención europea que recientemente han aprendido y comenzado a utilizar los colonizadores sionistas en Palestina. Esto, a pesar de ser la realidad, es un tema enormemente tabú y poco o nada se habla de ello, algo que es tan esencial y tan obvio.
El idioma de los colonos llamados israelíes, al igual que todo lo que ellos son, es algo inventado en Europa por europeos, después implantado a fuerzas en Palestina. En el censo de 1916, 40% de los judíos en Palestina consideran a este nuevo idioma, hebreo moderno, como su idioma de todos los días, la mayoría de quienes eran menores de 15 años. Esto lo cito de Wexler, y al no encontrar directamente la fuente de tal censo, encuentro en McCarthy 1990, página 10, el censo de Palestina de 1915, o sea, el año previo, declarando que de las 722.143 personas censadas en Palestina, 38.754 eran judíos, es decir, el 5.3% de la población censada de Palestina eran judíos en los albores de la colonización sionista de Palestina. 5.3% de la población en toda Palestina era judía. De ese pequeño 5.3% de la población, menos de la mitad, solo el 40% hablaban hebreo moderno, la mayoría de quienes eran menores de 15 años. Esto significa que para 1915-1916, hace poco más de 100 años, solo el 2.12% de la población en Palestina utilizaba el hebreo moderno, este nuevo idioma artificial, como lengua de a diario, la mayoría de los cuales eran menores de 15 años. Repito este dato, 1915-1916, en los inicios de la colonización sionista de Palestina, solo menos del 2.12% de la población hablaba este nuevo idioma. Es en 1922 que la ocupación británica añade este nuevo idioma como lengua oficial del mandato, que ya tenía el árabe y el inglés. Considerando que hoy en día es un idioma hablado por unos 9 millones de personas en el mundo y que en toda Palestina del río al mar, alrededor de la mitad de la población es israelí y la mitad palestina, y que gran parte de los palestinos hablan además hebreo moderno como segunda lengua, es importante el crecimiento, es importante e impresionante más bien, el crecimiento de este idioma desde cero hasta ahora. Fue el elemento esencial en la invención de la identidad sionista, de la identidad israelí. Recomiendo nuevamente leer y escuchar al rabino Yaakov Shapiro, a quien he citado bastante en episodios anteriores, para conocer la historia de la creación de la identidad sionista por los primeros sionistas como Herzl, Jabotinsky, etc. Analizando entonces la creación de este nuevo idioma y el contexto de sus creadores, Wexler, al igual que muchos otros lingüistas, consideran al idioma hebreo moderno más bien como una lengua eslava, no semita. Explica cómo el proceso de creación de este idioma fue un intento de hablantes eslavos de revivir una lengua no oral, cito, más bien transformaron el yiddish, de una lengua con estructuras léxicas y fonológicas eslavas y léxico germano, a una lengua con casi completo léxico hebreo, manteniendo intactas la mayoría de sus estructuras sintácticas y fonológicas eslavas. Cierro cita. Para Ben David, el hebreo moderno es, cito, nada más que una traducción de idiomas de Europa del Este. Cierro cita. De esta forma también Katznelson clasifica a este actual hebreo como un dialecto del yiddish, identificando innumerables traducciones de patrones discursivos del yiddish. A su vez, Wexler también eso concluye, cito, es un dialecto del yiddish, es una farsa que el hebreo moderno sea una lengua semita. El mismo nombre hebreo ha estado siendo aplicado a dos idiomas de distinta clasificación genética. Cierro cita. Es decir, aunque le digan hebreo al idioma hablado actualmente, este no tiene relación genética con el antiguo hebreo, pues es una nueva creación conceptualizada por hablantes principalmente eslavos, utilizando sus estructuras lingüísticas familiares eslavo-germanas, con léxico o palabras hebreas sacadas de la Biblia. Es decir, básicamente utilizaban su idioma solo cambiando las palabras germanas por palabras hebreas de la Biblia, que eso también es crucial, debido a que el hebreo dejó de ser una lengua oral, dejó de tener hablantes nativos hace milenios, por lo tanto muriendo, siendo solo una lengua litúrgica. Realmente su léxico es muy limitado, son muy pocas las palabras, solo lo contenido en la Biblia, por lo que realmente no se podía hablar de todos los temas. Imagínate, es como tratar de tener todo tipo de conversaciones complejas, científicas, etcétera, solo con palabras que estén en la Biblia. Por esto también tuvieron que crear miles de neologismos, utilizando arbitrariamente también patrones conocidos por los creadores eslavos. Por esto es que el idioma hebreo moderno es una lengua artificial, diseñada arbitrariamente con los sesgos particulares de sus creadores eslavos.
Una lengua natural, como el resto de los idiomas del mundo, evolucionan paulatinamente según los contextos históricos de sus hablantes. Esto no sucedió con el hebreo. El hebreo dejó de ser una lengua viva cuando dejó de tener hablantes nativos que la utilizaran en todos los contextos de la vida diaria hace más de 2200 años. El hebreo de hoy en día, es una lengua artificial creada hace apenas más de 100 años por eslavos en el este de Europa. Como dato curioso, también por estas mismas fechas y esta misma región, fue creado el idioma Esperanto por un judío polaco de nombre Eleazar Ludwig Zamenhof, solo que el Esperanto fue creado con propósitos completamente diferentes al hebreo moderno, ya que el Esperanto pretende ser una lengua auxiliar para la comunicación internacional, mientras que el hebreo moderno fue planeado como elemento identitario del naciente movimiento sionista que carecía de elementos culturales o de identidad unitaria. Ambas lenguas artificiales creadas en el este de Europa a finales de los 1800, pero con objetos completamente distintos. Tiel oni povas diri, que Esperanto jes estas artefarita lingvo, sed ĝi strebas funkcii kiel helpilo por la internacia komunikado, anstataŭante la hegemonian anglan lingvon. Aliflanke, la nuna tiel nomata hebrea lingvo emas funkcii kiel koloniigilo. Hoy en día, no ocultamos que el Esperanto sea un idioma artificial, mientras que los sionistas sí ocultan el hecho de que el idioma que hoy llaman hebreo es igualmente artificial, decimonónico de Europa del Este. Hablando de historia, alrededor del siglo X a.C. encontramos ya los primeros escritos cortos en piedra de un dialecto fenicio que puede ser considerado ya protohebreo. Es decir, que apenas unos 1000 años antes de Cristo comenzamos a distinguir una rama del idioma semita fenicio que con los siglos evolucionaría hasta ser el hebreo que identificamos como el hebreo bíblico, o más bien los hebreos bíblicos, ya que el mismo idioma cambia a través de los siglos en los que son escritos los textos ahora bíblicos. En estos primeros registros de la lengua hebrea usada entonces, no hay aún recuentos de los posteriores mitos bíblicos, que como ya vimos, son adaptaciones de otros mitos egipcios, acadios, sumerios, etc. Es decir, importante, en las primeras evidencias escritas de un idioma que puede distinguirse como protohebreo, no se habla nunca de ninguno de los mitos bíblicos que posteriormente se les atribuyen a los antiguos hebreos. La escritura no era tampoco como la conocemos. La forma de las letras hebreas actualmente utilizadas fue desarrollada en el siglo XI de nuestra era, en la Edad Media, como estandarización de textos del judaísmo rabínico, y sigue la práctica ashkenazi de Europa del Este. Las primeras inscripciones del idioma que identificamos en una etapa precursora al famoso hebreo están escritas en una variación del cuneiforme, como todas las lenguas de la región, y de hecho más allá. Tenemos registros de la escritura cuneiforme de hace más de 5500 años. Comienza en lo que hoy es Irak, desarrollada por los sumerios, quienes no eran semitas, vale decir. Unos 900 años después, en alrededor del año 2400 a.C., los acadios, ya semitas, comienzan a dominar la región adaptando la escritura cuneiforme a su idioma y con esto, a través de los siglos, numerosas ramas de pueblos semitas continuaron adaptando este sistema de escritura. Particularmente, tanto las escrituras hebreas, árabe, aramea, como incluso la griega y la latina, entre otras muchas, están basadas en la adaptación del cuneiforme conocida como el alfabeto ugarítico. Ugarit fue una gran ciudad-estado que floreció alrededor del año 1400 a.C., en lo que hoy es la costa norte de Siria. Adaptaron el sistema cuneiforme, en las letras en específico. Este sistema de letras era un abyad, como lo continúan siendo la mayoría de los idiomas semitas. Un abyad es un sistema de escritura de puras consonantes donde las vocales se intuyen según el contexto. Los alfabetos, como el griego y el latino, que utilizamos hoy en día, se derivan de estos, solo que incluyendo vocales separadas de las consonantes. El idioma arameo comenzó a diseminarse por la región del Levante desde el siglo XII a.C., desplazando a varios otros idiomas paulatinamente. Durante el periodo del Imperio Neoasirio, entre los siglos IX y VII a.C., el arameo ya era una lengua predominante en la región. El pequeño idioma hebreo que se identifica hablado por un breve tiempo en parte de la región de Palestina es finalmente ya más fuertemente desplazado por el arameo durante el periodo persa, que comenzó en el siglo VI a.C. Bajo el dominio de los persas, el arameo se convirtió en el idioma administrativo y diplomático del imperio.
aunque el hebreo siguió siendo hablado y utilizado en el contexto religioso. El arameo se convirtió en el idioma común de la región, en el idioma que la gente hablaba todos los días. Este desplazamiento del hebreo por el arameo continuó durante el periodo helenístico y el periodo romano. Todo esto, enfatizar en el recorrido histórico de la evolución del alfabeto y en general de las lenguas es importante para desmentir estas mistificaciones mitológicas de un supuesto idioma hebreo como un idioma primigenio, sagrado, directo de Dios o algo así. No es más que uno de los tantos idiomas semitas de la región con su respectiva historia de evolución lingüística, igual que todos los idiomas. No es nada especial, sagrado, supremo. Es una natural evolución y adaptación. Incluso su existencia como tal es bastante breve. Ni siquiera fue una lengua tan relevante en su momento, ni sus hablantes establecieron grandes y épicos reinos como lo narran las escrituras bíblicas, que son refritos, reinterpretaciones de otros mitos más antiguos de otros pueblos de la región, como ya hemos visto. El llamado primer historiador, el griego Heródoto, ni siquiera menciona ningún hebreo, ningún judío, israelita, ningún reino o gran templo supremo, cuando describe a Palestina en el siglo V a.C., porque la llamó Palestina. Para cuando Heródoto describe Palestina en su viaje que hizo a Palestina hace más de 2400 años, no existía ningún registro escrito o de tradición oral siquiera sobre supuestos rey David, rey Salomón, partición de Mar Rojo o grandes y magníficos templos para el dios Yahweh, uno de los tantos del panteón fenicio, simplemente porque tales cosas nunca existieron como tal. Es decir, en la antigüedad las pequeñas tribus de lengua hebrea ni siquiera tuvieron relevancia durante su periodo de existencia. Fue hasta muchos siglos después que se les atribuyó tal importancia. Heródoto describe hace 2400 años a Palestina como una región de Siria, es decir, de la herencia asiria, describiendo asimismo los fenicios que la habitaban. Describe las tradiciones de circuncisión como eran practicadas por los egipcios, etíopes y sirios refiriéndose a la gente de Siria y Palestina y hoy Líbano. Se refiere a los fenicios de Palestina como numerosos, ricos y con capacidad de amasar un gran ejército para servir al imperio persa. En su descripción de Palestina, el primer historiador de la historia hace más de 24 siglos no encontró ningún Israel, israelita, hebreo, judío, ningún gran reino, gran templo, arca de la alianza o grandes e importantes reyes celestiales. Como ya hemos visto, todos estos mitos que hoy tenemos sobre un supuesto antiguo reino de Israel y el judaísmo son nuevas invenciones o cuando menos reinterpretaciones de antiguos mitos. Cito de Wexler en otra de sus obras, Los orígenes no judíos de los judíos sefardíes. Cito: todas las formas contemporáneas de judaísmo y cultura judía son relativamente recientes constructos no judíos judaizados en lugar de evoluciones directas del judaísmo palestino y la cultura judía. Cierro cita y continúo con otra cita. Desde su formación hasta aproximadamente el siglo X, eran constructos sincréticos de elementos paganos, en un principio, cristianos e islámicos, y algunos elementos judeo-palestinos en diferentes grados de autenticidad. Cierro cita. Similarmente, el historiador Keith Whitelam, profesor emérito de estudios bíblicos de la Universidad de Sheffield, analiza en su libro La invención del antiguo Israel como, cito, el antiguo Israel de los estudios bíblicos es un constructo académico basado en malinterpretaciones de las tradiciones bíblicas y divorciadas de toda realidad histórica. Cierro cita. La Torá, o Antiguo Testamento, fue escrito en diferentes siglos, principalmente durante el periodo persa, narrando supuestos eventos que hubieran ocurrido siglos o milenios antes, eventos que hoy sabemos nunca sucedieron. En los textos bíblicos encontramos influencias o readaptaciones de mitos anteriores de otras civilizaciones, como el de Sinhue, egipcio, o el de Sargón, acadio. Ya en episodios anteriores hemos hablado de esto más a fondo. Consideremos también el hecho de que el manuscrito completo de la Biblia hebrea más antiguo que existe es el Codex Leningradidensis, un manuscrito escrito cuando muy temprano en el siglo XI después de Cristo en el Cairo, es decir, un texto medieval. Continuando con la invención de este idioma artificial sionista que ahora llaman hebreo, cito de Wexler: el ímpetu de revivir el hebreo como una lengua coloquial vino de un pequeño número de hablantes de Yiddish oriental a finales del siglo XIX. Otra cita de él: en ausencia de un cuerpo de hablantes monolingües de hebreo que pudiesen proveer de normas nativas, los revivalistas podían solo esperar llevar a cabo un cambio lingüístico parcial desde su nativo Yiddish.
Este cambio de lengua involucró dos procesos. El cuerpo del vocabulario eslavo y germano del yiddish fue reemplazado por componentes hebreos y la pronunciación de todos los hebraísmos fue ajustada a una nueva norma consistente de elementos yiddish con pronunciación judeo-española del hebreo escrito, procesos que se denominan relexificación y refonologización. Cierro cita. Es decir, que ya que no existen por más de 2000 años hablantes nativos del hebreo, lo que hicieron los europeos hablantes de idiomas eslavos y germanos que inventaron el hebreo moderno fue adaptar palabras hebreas antiguas, léxico, a estructuras gramaticales eslavas y germanas, utilizando la pronunciación de los hablantes de español, una revoltura aleatoria, pronunciar palabras hebreas antiguas como las pronunciaría un hablante de español, a la vez utilizando estructuras gramaticales eslavas. Un pequeño y claro ejemplo de esta adaptación fonológica escuchamos en la pronunciación de la raíz hebrea Shin Bet Tav, que conocemos como Shabbat, en hebreo moderno por su pronunciación española, Shabbat, pero cuya pronunciación en yiddish europea del este de esta raíz hebrea es Shabbos. Shabbat, Shabbos. El hebreo moderno opta por las vocales abiertas comunes en la pronunciación latina, Shabbat, en lugar de Shabbos, más eslavo germano. De esta forma, cito de Wexler, la superposición del vocabulario hebreo en una sintaxis morfotáctica, fonológica y fonotáctica yiddish, cuando mucho producen una forma de yiddish con un bizarro vocabulario que difícilmente sería suficiente para convertir a un idioma indoeuropeo en el descendiente directo de un hebreo semita monolingüe. Cierro cita. Cabe destacar que los creadores europeos de este nuevo hebreo no se molestaron en verdaderamente rescatar lo que hubiera sido la pronunciación original del idioma antiguo, por ejemplo, en las letras Ain, Qaf y Aleph, que eran glotales, como lo son en los idiomas semitas naturales, como el árabe y el amhara. En cambio, prefiriendo estos europeos una pronunciación más europea, pues los sonidos glotales, como los de las lenguas semitas, de verdad, les eran demasiado difíciles y foráneos. Asimismo, Wexler recalca que mientras idiomas naturales, o sea, todos los idiomas no artificiales hablados por los humanos, son lineares herederos de sus anteriores etapas históricas, el hebreo moderno no fue antes un idioma nativo de nadie, ni es continuación de ningún idioma natural. Cito, en contraste con la transmisión lingüística generacional, los padres hablantes de hebreo frecuentemente aprendieron este nuevo idioma de sus hijos, cierro cita, por lo cual el término resurgimiento del hebreo es inapropiado, no resurgió, no es ni siquiera la misma lengua. No solo esto, sino que, de hecho, para los judíos ortodoxos, el hebreo moderno es incluso un sacrilegio, una herejía. Para ellos, el hebreo, o sea, el hebreo bíblico y mishnaico, es Kodesh Lashon, o sea, una lengua sagrada, el idioma en el que ellos creen se comunicó Dios con los humanos, el idioma de sus sagradas escrituras. Consideran una blasfemia el profanar su lengua sagrada, distorsionándola para usarla en asuntos mundanos, en asuntos profanos no sagrados. También el hebreo moderno es tan diferente al hebreo original que los judíos religiosos que han estudiado sus textos bíblicos y talmúdicos en hebreo y arameo realmente no les entienden al hebreo moderno, ni viceversa. Viviendo varios años en los vecindarios judíos de Toronto, en una ocasión se me acercó un grupo de jóvenes judíos ortodoxos para invitarme a hacer una tefila en honor a uno de sus rabinos, pensando ellos que yo era judío. Noté su fuerte acento yiddish y también posiblemente polaco, y como yo no los hablo, les comencé a hablar entonces en hebreo, el hebreo moderno, desde luego. No me entendieron y me veían curiosos porque evidentemente entendían algunas palabras, pero no sabían qué estaba diciendo. Ellos, estudiosos del hebreo bíblico, no entendían el hebreo moderno. De igual manera, yo no he estudiado a fondo el hebreo bíblico, por lo que si leo la Torá, sí la puedo leer entendiendo algunas palabras sueltas, pero no más allá de palabras sueltas, no es algo en lo que yo pudiera comunicarme. En otra ocasión, también en esa ciudad, en las marchas pro Palestina, pro humanidad que había, siempre hay mucha participación de individuos y organizaciones judías de todos tipos, religiosos, seculares, asociaciones, familias, individuos que son judíos antisionistas. Había una ocasión un señor que me tocó ver varias veces, iba solo siempre con un letrero que decía otro judío en contra de Israel.
En una ocasión vi como un joven de una organización musulmana llegó a saludarle muy entusiasta, viendo que se trataba de un judío. El joven musulmán, intentando ser amable, lo saludó diciéndole Shalom. A esto, el hombre judío le responde, no me hables en ese maldito idioma. In that fucking language fue lo que dijo de hecho. Y ya luego agregó que repudia ese idioma sionista, pues es un invento que secuestra el judaísmo entero. Regresando nuevamente al proceso de invención de este nuevo idioma, ¿por qué decidieron entonces los eslavo-germanos que inventaron el hebreo moderno adoptar la pronunciación hispana? Quizás podríamos pensar que para adaptar aleatoriamente otras versiones de la cultura judía de otras geografías. Pero entonces cabe recalcar el racismo intrínseco eurocentrista del sionismo, que para crear su nuevo idioma utiliza puras fuentes europeas. Desde un punto de partida sintáctico de Europa del Este, adoptan fonética de Europa Occidental, obviando, rechazando y no considerando otras fuentes de cultura judía de, por ejemplo, Etiopía, Yemen, Irak, Eritrea, Egipto, etc. No, como el sionismo es eurocentrista, no considera más que adaptaciones europeas. Las ricas culturas judías que florecieron fuera de Europa no fueron consideradas para la creación del idioma sionista. Dejando este sesgo eurocéntrico de lado, sí existe también bastante producción cultural judía sefardí, como para tomarles en cuenta para crear este idioma. La pronunciación latina que eligieron se basa entonces en las referencias de cómo hablantes de español medieval pronunciaban los textos en hebreo antiguo y o hebreo mishnaico. Durante los 8 siglos de diversos reinos y califatos de influencia norafricana islámica bereber en la península ibérica, ahora España y Portugal, la religión y por lo tanto cultura judía creció tanto que también existen bastantes ejemplos de producción cultural, escritos, canciones, traducciones, etc., de textos hebreos producidos por hablantes de lenguas latinas de la región que ahora serían español, portugués, catalán y, por ejemplo, importante, el ladino. El ladino es el idioma que ahora se conoce como judeo-español, porque es el idioma latino, de ahí ladino, la forma de español que se hablaba en la región del Andaluz y que siguió siendo hablado por familias y comunidades tras la expulsión de gran parte de la población judía y musulmana de la península con el Edicto de Granada por parte de los reyes católicos al conquistar la región. Las familias de, digamos, españoles, o más bien latinos, ladinos, judíos, que dejaron la península ibérica entonces continuaron transmitiendo su idioma y esa forma de español que evolucionó entre comunidades judías en otras geografías independiente del resto de la península ibérica y sus posteriores colonias se conoce ahora como ladino o judío español. Cabe recalcar que la mayoría de judíos que salieron de la ahora España católica se dirigieron a tierras musulmanas. Para aclarar rápido, el hebreo mishnaico es el tipo de hebreo utilizado en contextos religiosos y durante la Edad Media, también en textos literarios, filosóficos y alquímicos, tal como el latín. Un gran corpus se produce en la península ibérica durante los reinados islámicos cuando también floreció el judaísmo. No obstante, el uso del léxico hebreo mishnaico fue también adquiriendo tintes según la región donde se usara, más frecuentemente arabizándose debido a que el judaísmo floreció en la península ibérica y el norte de África durante la Edad Media. Entonces hay que aclarar que el hebreo moderno, esta lengua inventada en Europa, toma como referencia dos tipos de hebreo, el hebreo bíblico y el hebreo mishnaico, ambos pronunciados como lo pronunciaría un hablante de español, pero con bases eslavas. Esto porque no existe una continuidad de hablantes nativos de estos idiomas. En síntesis, ya vimos entonces qué es el hebreo antiguo, este idioma fenicio, del cual empezamos a tener evidencia alrededor de 1000 años antes de Cristo, escrito en una variante de cuneiforme y que de hecho no habla de ningún mito que ahora denominemos judío. Esta forma de hebreo, de hecho el hebreo histórico, se habló en ciertas áreas hasta ser gradualmente sustituido por el arameo, como vimos anteriormente. Luego tenemos el hebreo bíblico y el hebreo mishnaico, en los cuales se basa el llamado hebreo moderno. El hebreo bíblico se refiere a las formas de hebreo utilizadas en la Torá o en el Pentateuco del Antiguo Testamento, textos que fueron escritos en diferentes etapas y por diferentes autores de diferentes lugares entre los siglos 6 y 2 a.C., que por lo tanto varían en forma. A través de los siglos los idiomas varían y lo cual es
lo cual es perceptible en el idioma hebreo bíblico. El otro tipo de hebreo en el cual se basan para crear el hebreo moderno, como vimos, es el hebreo mishnaico, el cual es una forma de hebreo que se desarrolló después del periodo bíblico, específicamente en el periodo talmúdico, entre el año 100 y 500 después de Cristo, por hablantes de arameo en Babilonia, o Irak e Irán. Se utiliza principalmente en la literatura rabínica y en los textos de la Mishnah y el Talmud, es decir, una forma de hebreo creada siglos, casi 1000 años después de la muerte, digamos, del hebreo antiguo, el hebreo original. Estas dos formas de hebreo desarrolladas en distintas geografías y distintos siglos fueron utilizadas aleatoriamente para crear el corpus del hebreo moderno, con sintaxis eslava y pronunciación hispana. En pocas palabras, el hebreo moderno, creado con el propósito de unificar culturalmente al movimiento cultural sionista, no es más que un Frankenstein de idioma eurocéntrico orientalista, un bodrio lingüístico. Aquí cabe mencionar también que el judaísmo original, el judaísmo bíblico, la religión que se practicó por los habitantes de partes de Palestina, dejó de existir durante los primeros 2 siglos de nuestra era, siendo reemplazado por corrientes judaicas mesiánicas, de las cuales destacó lo que ahora conocemos como cristianismo. El judaísmo que ahora se practica no es el mismo que hubiera practicado Jesús, digamos, con templos, sacrificios animales, etc. El judaísmo actual no es el mismo judaísmo bíblico. El judaísmo actual es el judaísmo rabínico desarrollado alrededor de los siglos II y VI en Babilonia y después exportado y expandido a Europa, principalmente a través del comercio. Ya en el episodio 4 hablamos ampliamente de la historia del judaísmo y su expansión por el mundo. Para más detalle, checarlo. No me alargo más, podría seguir hablando por horas de la historia de la región, la historia del hebreo y los múltiples ejemplos muy interesantes que exponen Wexler y otros lingüistas de cómo el hebreo moderno más bien sigue las dinámicas de los idiomas eslavos del este de Europa. Para adentrarse en ello, les recomiendo checar la bibliografía del episodio. Antes de cerrar, solo para no dejar ningún cabo suelto, hay que recalcar entonces que la lengua indígena de Levante en general y en particular de Palestina, la expresión oral, producto de la evolución histórica de esta geografía, son los dialectos del árabe levantino. Cito al lingüista Ibrahim Bassa en su libro Los sustratos hebreos y arameos en el árabe palestino hablado. Cito: los dialectos palestinos incluyen capas de antiguos idiomas que pertenecen a los primeros periodos históricos de la cultura de las lenguas indígenas de Palestina: cananeo, hebreo clásico, hebreo bíblico y hebreo mishnaico, arameo, particularmente arameo occidental, persa, griego y latín. Además, de la nueva era, contiene componentes de los idiomas turcos y europeos, principalmente inglés y francés, alemán e italiano. Los pueblos y culturas pasadas que se encontraban en Palestina en siglos anteriores tuvieron un impacto, directa o indirectamente, en el perfil lingüístico de Palestina. Uno de los elementos más antiguos que dejaron una marca significativa en los dialectos árabes palestinos es la capa aramea. El arameo predominó como idioma hablado y escrito en Siria, Babilonia y Palestina durante más de 15 siglos. Desde los siglos 7 y 6 a.C. hasta los siglos 9 y 10 después de Cristo. Desde mediados del siglo 7 a.C., los funcionarios del reino asirio comenzaron a utilizar el idioma arameo para escribir documentos oficiales. Durante el periodo del Imperio Asirio, el arameo se extendió por toda la región, incluyendo Palestina. Durante la época del Imperio Persa Aqueménida, alrededor del año 500 a.C., el rey Darío I, 522-486 a.C., utilizó el idioma arameo como idioma oficial para la administración. Esta elección aumentó el prestigio del idioma arameo como el idioma oficial del Estado. Se utilizó desde el oeste de Irán hasta el Mediterráneo y hacia la parte sur de Egipto. Sin embargo, con el surgimiento del Islam en el siglo VII, esta situación cambió y el arameo fue suplantado por el árabe de los conquistadores, que se convirtió en el idioma hablado y escrito. El arameo tardío había alcanzado su apogeo y dominaba toda la región, tanto oralmente como por escrito. Cierro cita. De esta forma, a partir del siglo VII, con la llegada del Islam, el idioma y la cultura árabe fueron permeando y adaptándose en la región. Hoy en día todavía queda un poco de arameo, principalmente en Siria, y yo conocí Maalula, uno de los pocos pueblos donde el arameo se utiliza aún. También lo llegué a escuchar en algunas comunidades a lo largo de la frontera kurdistana turco-siria.
De hecho, también en la ciudad donde yo estudié árabe, en el norte del Líbano, el acento o dialecto particular de esa área tiene marcados vestigios de arameo, ya que fue una de las últimas áreas en asimilar el árabe. Por ejemplo, dicen Mustafa en lugar de Mustafa, o Gholli en lugar de Gali, o Troblos en lugar de Trablus. Esta tendencia a la O es muy aramea, ya que por ejemplo en arameo se dice Salom en lugar de Salam en árabe o Shalom en hebreo. Ya para cerrar entonces, hemos revisado a grandes rasgos la historia del idioma hebreo, el idioma histórico de hecho, así como los otros hebreos que se desarrollaron con funciones litúrgicas que son el hebreo bíblico y el hebreo mishnaico, como podíamos pensar el latín eclesiástico por ejemplo. Y lo más importante, analizamos la reciente creación del llamado hebreo moderno, el idioma artificial creado en Europa por europeos con sus sesgos lingüísticos europeos, como medio para construir la nueva identidad colonial sionista. No, ese idioma al que le dicen hebreo, hoy en día, hablado por los colonos israelíes, no es ningún idioma antiguo o sagrado, es una lengua artificial creada por el bielorruso Eleazar Perelman en Bielorrusia hace poco más de 100 años, como elemento central de una nueva identidad colonial nacionalista, racista y genocida. Sigue siendo una lengua europea, eslava más precisamente. Su creación se vio determinada por los sesgos lingüísticos de sus creadores eslavos. Todo lo que es el sionismo y su proyecto colonial Israel no están sino basados en creaciones artificiales, reinvenciones de retazos de tradiciones religiosas reinterpretadas para justificar sus fines coloniales. Lebensraum, chauvinismo y genocidio. Sigamos entonces exponiendo todas las verdades y mentiras de esta abominación de entidad colonial genocida que es Israel. Comparte este podcast, comparte toda esta información y análisis crítico. Por el bien de la humanidad, todo el mundo tiene que entender qué es el sionismo y su enorme perjuicio en nuestro planeta. Comparte, habla de esto con todos tus conocidos. Nos vemos en el siguiente episodio con mucha más información. Checa los episodios anteriores, nos escuchamos pronto y que viva Palestina. أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني